Hola amiguitos cineastas, estamos en la cuarta sesión de conversando sobre óperas primas y en esta oportunidad el invitado es Theo Kurt, director de la película Ocaso. Hola Theo, gracias por Hola Pepe, muchas gracias por invitarme. aceptar nuestra invitación en este proyecto Ujú. que está partiendo, que estamos como dije en la cuarta sesión y para entrar en el tema, backstory de Theo Kurt. Ujú. ¿Cómo entra el tema del cine? ¿Estudió cine? A ver, ¿Estudió actuación? ¿Qué? no, yo empecé con el cine, bueno, siempre con el ánimo de querer retratar lo que uno había visto en la infancia, ¿no? Que es un poco, yo era un gran amante de los westerns, las películas de western, de niño, recuerdo. Y un poco ahí vino, pero yo creo que llego al cine desde otro lugar, siento yo. Llego al cine, yo estudié fotografía primero en Madrid. Me gustaba mucho la poesía, escribía poesía. Y de ahí poco a poco decanté. Cuando estudié fotografía dije que podría ser una gran forma de aprender un poco dos lecturas, ¿eh? Que es con la imagen y la idea poética, etc. Y llegué al cine, estudié cine en el Arsi durante unos años, no me gradué ahí, y luego y me gradué finalmente en San Antonio de los Baños en dirección. Años, para contextualizar un poco. El estudio de fotografía en Ujú. Madrid, ¿qué año? 99. 99. Ujú. Estudio Narcis. 2000, 2003 o 2002, por ahí. 2003, porque hice como 5 semestres, o sea, entre medio. Y ahí me fui a Cuba y terminé en 2002, 2004. Ah, no, 2002, entonces, sí. 2002 Cuba. Cuba, Terminaste ahí. 2004. 2002, 2004. 2004. 2004 Chile o Ujú. España. No, regresé a Chile y me fui a vivir a París un año. Y después regresé a Chile, hice una animación que se llama Sendero, con arena, con un primo mío, Andrés Bustamante. Y ahí estuvimos un año trabajando con ella. Y después me fui a Guatemala a vivir, luego a México. De ahí pasé como 2 años en total. Y luego regresé de ahí y empecé con Ocaso a escribirlo. Y en estos tiempos, en estos viajes, esos viajes, ¿trabajabas en cine o eran solo viajes? No, bueno, París más bien fue buscar un poco el París que uno lee, ¿no? Que te Mm. das cuenta que la verdad no es tan así, sobre todo en estos tiempos que estamos. Y un poco el desengaño, un poco de la utopía de lo que crea París, ¿no? Un poco en el De inconsciente sentarte en colectivo, un ¿no? café y Claro, escribir, y que te saliera un escribir. texto, un Y la verdad poema. que no es tan así, fue bastante duro, ¿no? Y de ahí me fui, y sí, en México trabajé en cine, en Guatemala también fui a una ONG noruega a darle clase a niños indígenas de cine. Y ahí estuve trabajando como 3 meses y después me fui a México. Yo trabajé en México en una productora de montajista y monté un largometraje documental de 2 directores mexicanos que se llaman Laura Amelia Guzmán y Israel Cárdenas, que han hecho unas películas bien buenas. Y después volví a Chile, Volviste a Chile 2008, estamos diciendo. 2007 finales. Y ahí ya traías la idea de Sí, Ocaso. porque me había presentado a Hoover Valls y me lo dieron. Me dieron el fondo de desarrollo y proyecto de Hoover Valls y ahí me vine. Dije, tengo que venir a desarrollar el proyecto y empezó a caminar Ocaso. Pero el guión lo escribí más bien antes. Ya, solo por el tema, como hemos dicho en las otras conversaciones, de alguna manera estas conversaciones la ven muchos alumnos de cine, muchos estudiantes de cine. Y aquí viene una curiosidad que también es mía. Mm, Yo conozco el fondo Verbals, no me lo he ganado nunca, mm, pero como hablábamos en backstage, Teo dice que él no trabajó propiamente con un guión convencional. ujú, Eh, entonces, una pregunta, ya de pura curiosidad. mm. ¿Cómo te ganas Uber Vals con un proyecto que no tiene guión, pero que sí, obviamente, debe No. tener la idea? Sí, bueno, uno planteó un desarrollo de guión, un tratamiento, ¿no? Sobre todo para desarrollo de proyectos. Y desde ahí ellos ven un poco lo que ampara aquello, ¿no? Y sobre todo yo creo que los fondos Hoover Valves más bien, o sea, en mi caso por lo menos, viendo mis proyectos y por qué me lo dan, ha sido básicamente más bien por ideas de dirección y puesta en escena. Que en el guión o en el tratamiento ven un punto de vista demasiado claro, desde el tono, etc., ¿no? Y desde ahí desarrollé el guión, que luego lo tiré a la basura, pero fueron circunstancias. En realidad te dan dinero para desarrollar el guión, lo que yo hice después, me basé en los conceptos que había desarrollado en el guión y un poco y me alejé de la argumentación clásica, ¿no?
¿Y tú tienes que devolver un guión? Sí, tienes que devolver un ¿Y guión qué en hiciste? inglés. ¿Una versión Huber-Vals y una versión Theo Kurt? No, la versión Juvenal no fue porque sí, más bien se dio así. Nunca encontré un actor que me permitiera desarrollar el personaje que yo quería. Porque no quería un actor, o sea, hablo de un actor, entre comillas, ¿no? Un personaje que me diera ese lugar que yo quería. Nunca lo encontré. Y por eso muté bastante el guión. Ya, ganas para hacer el itinerario, ganas Huber-Vals y de ahí te pones a escribir esta suerte de no guión, por decirlo de alguna manera, y cómo avanza el proyecto en su fase ejecutiva. Empiezo a trabajar con estos amigos que yo les monté la película que te había hablado antes, mexicano. Y ahí empezamos a postular a fondo. Y ganamos un Fonda regional, luego ganamos un FNR. Y ahí me tiré. Yo quería hacer una película muy pequeña, que no involucrara mayores costos de producción y que sentirme libre un poco. Era mi primera película y quería sentirme de alguna forma libre frente a ella también, en términos de exponerme a una idea cinematográfica, a un concepto. Y surgió un poco también a nivel de producciones y lo quise plantear así. Y con lo cual, esos dos fondos que me dieron más la Huber-Vals me lancé. O sea, con eso Me era financié la película. suficiente, por decirlo de alguna manera, para partir o lanzarse con la película, ¿no? Sí. Ahora, en términos de equipo, ¿cuánta gente estaba en el lugar de la grabación? En lugar de grabación empezamos con 15 y terminamos 5. No por problemas artísticos, sino más bien por tema de producción. Porque creo que un mes más bien fue 12, éramos 12. Ese es un poco, a grosso modo, el ¿Cuánto equipo. tiempo la grabación? ¿Fue, Cinco fue, semanas, 5 semanas. fue ¿no? lineal o Sí, fue lineal. fue intermitente? No, fue lineal, 5 5 semanas. semanas. Porque como te decía, me lancé a a un marco. A mí me gusta trabajar con marcos, así como el pintor trabaja con un marco o con un lugar. A mí también me gusta también estratificar el guión o la imagen a un marco. Y bueno, entre comillas ya partimos del marco con la imagen, ¿no? Que ya de alguna forma omite otras cosas. Hablemos del marco. El marco, para los que no han visto la película sucede todo en una casona en el campo, para definirlo de una manera simple, ¿no? ¿Qué zona? ¿Qué región? Esto es tema región Villalegre, un pueblo de Villalegre, que es una zona muy oligárquica de Chile en los 1930, 1940, y es la casa de mi bisabuelo, donde yo quise un poco aprender de algún lugar de aquel espacio y de aquella tragedia, porque mi familia se alejó un poco de ese lugar y yo quise un poco volver a ella, de ese lugar. Y para eso encuentro a un mayordomo de esa casa hace 30 años, que es el que protagoniza la película finalmente. Y lo llevo ahí y lo introduzco nuevamente en esa casa que está en decadencia vacía. Y ese mayordomo había trabajado en Sí. esa casa hace 30 años. Sí. Y tú vuelves y lo vuelves a insertar Hacer las acciones cotidianas que él hacía un él poco en hacía. aquella época frente a otro paisaje, que es el paisaje de la decadencia, que no es el paisaje de la O sea, gloria. claro, ¿no? la casona se ve bastante derruida Claro, y totalmente. es una locación. Un poco recuperar los actos de la gloria un poco en la nada, ¿no? ¿Y cómo se llama el protagonista? Rafael Vázquez. Y Rafael Vázquez había estado después de 30 años en esa casa o a través del proceso. Él no había entrado a esa casa después de 30 O años. sea, a través del proceso de la película él se reencuentra Se también reencuentra con con ese pasado. Interesante ese punto también. Para mí era muy importante enmarcar a los personajes, tanto así que el patrón de la película que sale es un tío mío, que era nieto del personaje. O sea, lo que yo quería era involucrar a ciertos personajes que tuvieran un cierto vínculo con el espacio, que no fueran personas ajenas, para captar un poco algo invisible que hay en ellos, ¿no? Que la cámara a veces capta y no te das cuenta, que son una forma de habitar los espacios, ¿no? Que ya está. Época del año en que se grabó. 2009. Me refiero, mejor dicho, invierno, verano. Invierno. Invierno. Pensé que era invierno, pero como soy un ignorante de ese tema de cómo funcionan las cosas en el sur, pensé que toda esa neblina era propia de... No, es una neblina de invierno. Normalmente se da en otoño, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo me equivoqué, debería haberlo hecho un poco antes, para tener más neblina. ¿Y la casona estaba tal cual? ¿Fue intervenida en dirección de arte? No, muy poco. Pasa que la casa está un poco vacía. Bueno, un poco no, totalmente vacía. Y la intervenimos bastante poco, la verdad. Trabajamos frente a eso, a ese lugar. La fotografía también es algo que
que llama mucho la atención la estética, la propuesta. Es cierto que, como dice Teo, la casa, la época del año en que se grabó, le da todo le suma a la película. Pero también hay ahí, no sé, me gustaría que me contaras si son hallazgos fotográficos o estaba de alguna manera también pensado muchas veces. Yo creo, hallazgos fotográficos no hay. Más bien pensamos mucho con el fotógrafo Mauro Erce, un fotógrafo español, compañero mío en Cuba que yo traje para la película. Trabajar desde basándome mucho en el barroco holandés, la pintura barroca holandesa, ¿no? Sí, eso está, para los Eh, que conocen un poco el tema, está mm, absolutamente presente. ujú. Y para mí era o sea, era un estudio, nos demorábamos mucho en filmar cada plano, o sea, filmábamos 3 planos al día. Nos demoramos en ambientar aquellos espacios, el nivel, son planos largos aparte, son planos donde no ocurre nada, entonces los gestos deben tener una notoriedad distinta y para eso había que tener un estilo fotográfico que te diera una atmósfera para que eso ocurriera Claro, o floreciera de para que alguna el plano forma. se fuera reinventando, por así Claro, decirlo, a pesar de su rigidez, sí, sí, entre comillas, y de su longitud. claro. Que eso es lo meritorio que tiene la Ujú, película para cuando la vean. O sea, ujú, uno se asusta un poco de decir, mira, planos de 3 minutos, 4 minutos, en que no hay juegos de cámara, pero como dice Teo, está esta riqueza interior del cuadro que tiene que ver con la atmósfera, la fotografía y cómo va evolucionando. Eh, luces ujú. usaron, Sí, poca, muy poca. Teníamos un pequeño HMI que lo escondíamos y lo llevábamos lejos y lo íbamos tapando con trapo. ¿ya? Sí, para llegar a esas luces, mira. Sobre todo porque en invierno es muy difícil llegar a Y don esa nítida. Rafael, Ujú, eh, ¿cómo soportó supongo que si eran 3 planos diarios ujú. y habían repeticiones, Sí, o mucho. eran tomas, o no, eran tomas únicas, habían. No, mucha repetición, sí. Y el señor se ve y actúa bastante, es anciano, digamos. Ujú. Sí, un hombre de 74 años en esa época, hoy Y día. es impresionante cómo te transmite ese cansancio en Sí, sus ese peso. acciones, en su respirar, y eso está muy bien Yo lo agotaba trabajado. un poco en términos de actuación. Era Por, tanto e- la repetición, yo soy un poco maniático a veces. Por eso te preguntaba Eh, cómo lo- resistió el protagonista mm. si son 3 planos y con ese nivel de exigencia. Exigencia. Lo hacía repetir, porque aparte que lo manejábamos mucho en términos de dónde tenía que entrar, dónde salir. Manejaba todo con una naturalidad, que es lo que a mí me asombró cuando yo le hice el casting. Eso, ahora que lo estás diciendo, me llama la atención. O sea, Porque cualquier actor, no actor al más bien, marcarle, inevitablemente en la quinta toma mm, de repetición ya empieza a sentirse maqueteado, marcado. claro, Y este caballero era aguanta. impresionante como... Todo lo hacía con una naturalidad excelsa, nunca te cansás de verlo. Tanto así que me enamoré mucho de sus gestos, o sea, de su paso, de su tiempo, el tiempo corporal que él tenía en las Hay un, escenas. hay un plano notable entre varios que a mí Mm, por lo menos me parecieron, hago la diferencia de que es mi opinión, eh, cuando él se está sacando los bototos y se sí, está cambiando parece, y sí, una está a primera secuencia. contraluz, Mm, el tiempo que él toma en mm, eso y la visualidad que hay ahí, cómo llena ese rato, mm, ese tiempo cinematográfico, ese tiempo real. mm. Háblale un poco Bueno, eso de cómo era. planteaste eso. Yo lo planteé con gestos como eso, tú dices, agarrar los zapatos, agarrar un vaso, y desde ahí yo trabajaba, y de ahí yo improvisaba lo que él daba más y lo que él daba menos. Un poco para también llenar ese tiempo, o ese vacío que había en todo y en ese tiempo cinematográfico, y también en esos planos, que no hay primeros planos, es una película sin primeros Sí. planos, básicamente es una película de planos conjuntos y planos generales. Con lo cual había que llenar ese espacio, ese vacío de alguna forma, y esos son los actos finalmente que desde ahí yo quería trabajar un poco con la inmaterialidad de los actos, desde un poco estos actos que de alguna forma se siguen haciendo cotidianamente durante toda la vida y resumen tu historia de alguna forma, ¿no? Y en este personaje se daba eso. Y desde ahí yo trabajé marcándole cosas. Era marco frente a su tiempo personal. Con O otro sea, actor hubiera sido muy complejo eso, porque se pone nervioso, etcétera, no manejan esos tiempos. Y él claro, tenía una corporalidad y propia. después de cierta cantidad de repeticiones, como decía, el actor ya se empieza a tensar un Sí, poco, ¿no? Y empieza a bastante. perder naturalidad. Mm, O sea, aquí usaste a favor el cansancio sí, natural del actor. del actor, Mm, que yo creo que le agregaba, le mm, sumaba a la película. una película.
Hay Sí, yo creo que es momentos, importante marcar eso en la actuación. Creo que lo anterior se debe ver en el presente. sobre eso mismo, Mm. ¿tú das instrucciones mientras grabas? No, O, porque todo lo que trabajaste de sonido es, obviamente, tiene una postproducción, tuvimos o trabajaste más el con sonido, el directo. casi todo lo trabajamos sobre el sonido directo. Fue una película hecho básicamente con sonido directo. Pasa que teníamos muy claro con Boris Herrera, que fue el sonidista de sonido directo, tenés muy claro que marcar, un poco aislar ese espacio frente Mm, a la sonoridad de la modernidad de esa carretera, límites sonoros, ¿no? Que no se ven en el sí. espacio, pero que están, ¿no? Y desde ahí trabajamos para justamente crear en este personaje otra temporalidad, otra forma de mirar el mundo, otra forma de estar en las cosas, ¿no? Por lo tanto, tus instrucciones eran antes de la toma y después, Sí, durante, yo silencio. no intervenía en los planos, no, Ya. para nada. Lo repetíamos mucho, pero no lo intervenía, no. Hay momentos de diálogo, que son Sí, muy pocos, mm, que creo que son cuando vienen unos maestros en la casa sí. y esos diálogos son improvisados o están pauteados. No, son improvisados, o sea, yo doy las pautas de lo que deben decir y desde ahí ellos se lanzan. Claro, como que están hablando que hay que hacer unas Eso yo le reparaciones digo, y mira, ustedes tienen que estar hablando de esto, láncense. Me gusta señalar, por los textos parecen maquetas a veces, ¿no? Entonces creo que ellos tienen que tener claro dónde se sitúan contextualmente y desde ahí un después hay poco... otro momento también donde hay texto y que también surge una naturalidad Mm, impresionante, que es cuando él va a pedirle ayuda, creo, a su hijo, sí. y se tiene que ir de la casona Ujú. y también ese diálogo también está Ese estaba trabajado. más pautado que los otros. Pasa que él era el hijo original de él. Y ahí abajo había algo y yo quería hablar un poco. Tanto así que yo creo que se denota, no lo sé. Hay como un cierto nerviosismo en ello, en esa escena. Bueno, son dos planos, finalmente, Sí. de una secuencia de 6 minutos. Porque él un momento le pregunta sobre el hermano al otro personaje, ¿no? Y ese hermano se suicidó, que es un hijo de él y es un hermano del otro, ¿no? Y también le pregunta por un hijo, que también se suicidó. Entonces, yo lo quería hacer todo eso un poco desde un no dicho, ¿no? Entonces, por abajo, todos estos personajes están sintiendo dolor y se expresa desde un lugar que no Y se toda esa expone. información tú la sabías Sí, lo sabía. Y desde ahí la trabajaba, claro, sí, lo sabía. Desde la y ellos, trabajaba para el sentimiento corporal, del silencio entre ellos. y ellos sabían previamente que esos eran los textos o se los tiraste ahí. Yo se los tiré un día antes, pero no le ataqué estos textos. En el momento que fuimos a filmar, sí le tiré estos textos. Obviamente que ahí sienten Claro. en primera persona, en Mm, primer momento, en por así primer momento. decirlo, y pa. Sobre todo el hijo, porque el hijo no había actuado nunca. Rafael ya venía, eran los últimos días de rodaje, venía ya ya había aprendido todo. Sí, Rafael en esa Era secuencia es de una una naturalidad teoría impresionante. Maneja todos los textos, tanto así que le he impresionante. dado órdenes. Yo le dirigía esa escena a través de él. Y hace pausas y Mm, tiempos súper naturales. claro. Cuando dice, me puedo quedar acá, Mm, pausa, dice el texto. plano del otro. Mm, No, impresionante ese hallazgo. mm, Y en términos de tiempo de rodaje dijimos que fueron 5 semanas 5 semanas. Sí. seguidas. Ujú. Después, para contextualizar en las fechas, ¿en qué fecha se rodó esta película? Sí. 5 semanas de qué año? Del 2009, julio. Julio. Julio y sí, julio, casi todo julio yo creo, y una semana de agosto, algo así. No recuerdo, pero más bien. Pregunta bien Mm. académica y que tú eres estudiante. ¿Qué cámara o qué equipo usaste? Usé una Sony X3, XDCAM X3, XDCAM 3, no sé, una cosa. Es una cámara bastante... En esa época era una cámara... Sí. No funcionó, yo creo que se maneja bastante bien en interior. En exterior es una cámara que sale el vídeo, ¿no? La cosa eléctrica, más Sí, fea, ¿no? sí. Pero hay que saberla manejar. Sí, pero acá como estaban estos paisajes, como dices tú, y toda esta neblina y esta atmósfera, Mm. Claro, lograba era buscar el ambiente filtrar un adecuado. poco Tanto esa así que yo no imagen rodaba digital. cuando no había neblina en los exteriores, porque si no sería una cosa muy fea. Claro, muy, muy digital, muy Muy vídeo, digital. como dicen. Sí. Entonces terminas la película y ¿cuáles son las etapas posteriores que sigue la película? La post, ¿cuánto Posteriormente, te demoras en la post? el montajista que también vino de España, que siempre trabajo con él, que también acompañó a mí en Cuba, estuvimos 6 meses aquí en Santiago montando la película. Entre medio fuimos al Work in Progress de Valdivia, ganamos una mención del jurado. Posteriormente me dan la Hoover Balls,
para postproducción. Y me voy a España a hacer toda la postproducción. Voy a hacer la postproducción a Santiago de Compostela en España. 2010. 2010. O la postproducción de sonido en Santiago de Compostela, en Galicia. Y luego y hago la postproducción de imagen en Barcelona, con el fotógrafo de la película. Y luego regreso y la estreno en Valdivia. Valdivia 2010. 2010, la competencia internacional, sí. ¿Cómo le va en Valdivia? No lo sé muy bien, no me enteré mucho, la verdad. ¿No? No sé. Creo que Naira ganó Ese año, no, ella ganó el Work in Progress del año anterior. metro cuadrado. Sí, Sí. yo fui la otra mención, el otro. O sea, Valdivia no ocaso en Valdivia, Valdivia no ocaso. Sí, claro. Y No, pero el estreno sí fue. No, a mí me gustó estar en la competencia internacional. Pasa que no sé, era mi primera muestra de la película, la venía de España sacándola casi del horno. Y no sé, no sentí un público un tanto dormido, ¿no? ¿sí? Sí, no sé, me da la sensación. Pero bueno, no. Pero tú eres... Las promociones, etcétera. Tampoco es una película muy despierta, que digamos. Pero sí depende de un público a veces un poco sí, más. pero es extraño porque del público ya venía un poco ya con una disposición a ver ese tipo de obras, porque si uno hace un repaso más o menos rápido, ilusiones ópticas, como hemos hablado con otros directores de ópera prima, esta especie de neorrealismo contemplativo, como se ha llamado entre comillas, Sí. y que no se malentienda por favor los cineastas, que no es peyorativo, pero es como una manera de definir lo que son este tipo de situaciones que uno pone la cámara delante de personajes muchas veces, no actores, y donde empiezan a suceder cosas, ¿no? Sí. Ya venían películas, así que ya habían estado, entonces no creo que Ocaso fuera como un tema muy aislado y que el público... No, yo creo que son formas. Yo creo que Ocaso es más formal que otras películas que tratan eso. Yo creo que hay muchas películas que tratan eso desde quizás un cotidiano, que es una cámara mucho más que busca aquello, ¿no? Ocaso yo creo que busca la antípoda, es algo que se adhiere a aquello. Sí, Es una película muy lo formal, presenta como, que no hay raccord, que se plantean como cuadros las situaciones, que como es tú una lo dijiste muy bien, es concatenación. casi como la tela del pintor Claro. que se va creando Claro. en Frente a una realidad, es casi. Y es como otro. Sí, está eso, claro. Ese hiperrealismo está. Con un actor hubiera sido horroroso, ¿no? Sí, no, ahí Hubiera ya, sido una tela hiperrealista, y ¿no? queda como una suerte de híbrido extraño. Claro. Después de Valdivia, ¿qué camino sigue la Luego se película? estrena el Festival de Rotterdam, el 2011, en febrero. Y de ahí ya empieza sola por varios festivales, a caminar. Y ahí yo creo que le fue bien dentro de lo que es, ¿no? Y fue a bastantes festivales. Y esa seguidilla de festivales también en este afán de compartir un poco la experiencia y ver para que los chicos que están haciendo sus primeros trabajos vean más o menos cómo es el itinerario. ¿Esos festivales te invitan o tú postulas la película? No, bueno, lo que pasa es que, o sea, lo mejor que te puede pasar es que te hagan un festival grande, en el caso de Rotterdam, o otro, Venecia, y desde ahí la película ya empieza a marchar sola, ¿no? Ya te la empiezan a pedir de todos lados, tú lo único que haces es mandar DVDs, esto y lo otro, ya te la empiezan te la filtran, es un filtro muy grande, ¿no? Es más difícil una película que no ha estado en esos festivales que te la agarren. Claro, Que los programadores se fijen en ella, que se haya quedado una cierta conversación sobre ella, ¿no? el futuro de Ocaso. Mm, Estamos en diciembre de 2011. mm. ¿Qué se viene para Ocaso de aquí para adelante, independiente del nuevo proyecto que vamos a hacer mención en los últimos minutos que nos quedan? ¿Qué pasa con Ocaso aquí? ¿Hay posibilidades de mostrarlo en algún festival local? Bueno, ¿Distribución? la acabo de mostrar en el Festival de Cine B, que fue la primera muestra que hago en Santiago, por lo demás. Y desde ahí no sé, no sé. Las películas, no sé, a veces caminan solas, no me doy cuenta. Y no sé, lo que ella me vaya diciendo, ¿no? Un poco. No sé, no tengo un claro estreno aquí en Chile, hasta ahora. ¿No? Por lo demás, no. Me gustaría, pero no En tengo. ese sentido, tú eres un poco desprendido de ese tipo de presiones, por así decirlo. Sí, yo creo que las películas se ven cuando se quieren ver, ¿no? Yo tampoco quiero provocar una situación para que se vean. A veces hay que provocarla, hay que luchar por ello, pero yo tengo otro proyecto y no puedo estar en todas, ¿no? O sea,
pero tampoco tener a alguien que trabaje para ti Sí, ese pero tema. no, me gustaría, pero no, nadie se ha ofrecido mucho, ¿no? Entonces como que también Sí, te no voy a estar entiendo. Claro, buscando... o sea, ahí parte de la iniciativa que uno tiene que estar un poco en esa. Sí. Yo estoy abierto a todo, pero también no puedo estar provocando, tocando todas las puertas. Ya. Yo creo que la película ya tiene un valor por sí misma como para estar provocando eso. No, y ya hiciste de alguna manera un itinerario por Mm, festivales claro. importantes donde la película fue recepcionada. Yo creo Mm, que más allá de tu visión sobre este tema de difusión, de mm, que se vea, ya estás trabajando otro sí. proyecto. ¿Puedes Es que lo otro contar me involucra 6 meses más, como de todo, de trabajo? trabajo, Si de no tienes buscar a alguien que esto. esté ejecutivamente trabajando Mm, todos esos temas. mm. Teo, hablemos del nuevo proyecto en la medida de lo que tú quieras hablar, Sí. hasta donde tú quieras hablar. ¿En qué va? Bueno, mi próximo proyecto, otro largometraje, se llama Blanco en Blanco. Es un proyecto, me dieron la Hoover Balsa ahora, así que estoy en desarrollo de la película. Ah, pero tú te transformaste en una especie de niño símbolo, Julio Valls. No sé si ni símbolo, pero sí me han ayudado mucho, la verdad. Y en esta película, la película pasa en Tierra del Fuego en la época de 1900-1915 sobre un pintor chileno que va a desintoxicarse en Tierra del Fuego en la nieve. Y ahí ocurren ciertos hechos. Una película contextual de un hecho histórico chileno como es la matanza, todo el horror que hubo ya en aquella época. Pero no es una película histórica ni que habla de eso, ¿no? Ya, Propiamente este tal. pintor, eso te iba a preguntar, Mm. ¿es ficción el pintor? Partió como un pintor real, pero ahora todo es totalmente ficción. O sea, el pintor ya Se es una anuló. Es una creación, creación ya un mía, pretexto, entre comillas, para para hablar de contar. otra cosa. Ya, Y habla un poco de la ética del artista frente a ciertas realidades del horror, ¿no? No sé, yo creo que es una película que habla, o es un guión, no hablemos de película, no se ha hecho. Es un guión que habla un poco de lo que lo podríamos extrapolar a distintas épocas de Chile, ¿no? Cómo el artista se propone frente al contexto y qué decisión toma frente a aquello. y eso implica irse a la Patagonia. Filmar allá 2 meses en invierno, tengo que construir iglesia, pues, de todo. Ah, una producción ya, Chica, pero con pero sus un poco demandas. gersoniana, ¿no? Ah, es interesante. Vamos a ver qué ocurre. O sea, tienes que construir una iglesia. Sí, tengo que hacer varias. Y todo en la nieve, pues es una película en blanco, es como la nieve tapa el horror, ¿no? Bueno, El es muy bueno viento, el ¿no? título, Mm, es bien atractivo, mm, interesante. mm. Teo, los últimos minutos te los cedo para, si quieres decir algo respecto de proyectos futuros de este mismo, de alguna inquietud personal, Ujú, que no sea de tu vida privada, porque esto no es un ujú. No, programa de claro. farándula, No. pero algo que siempre uno cuando lo entrevista, lo conversa, siempre Mm, queda con una sensación de que dije, debería haber dicho esto y no lo dije. mm. Es básicamente eso. Y si A no, ver, no, nos despedimos. sí. Bueno, no sé, como hablamos de Ocaso, que es una película que ya la estoy olvidando un poco, me gustaría hablar, no sé, decir que fue una película que de alguna forma me hizo comprender ciertos procesos en el cine, ¿no? Y como que me expuse tanto a aquel proceso y perdí otros almas entre medio. Creo que es una película que habla de los últimos actos de un hombre que permiten, digamos, encontrar la memoria del otro, ¿no? Que es la memoria del burgués, la memoria de todo. Y todos estos personajes quedan totalmente olvidados frente a esta memoria y la felicidad de este burgués que finalmente olvida Ah, perdón, ahí a me todo. acordé de unos planos finales que son como material de archivo. Claro, eso ¿Cuál un es el poco es origen lo de que estoy eso? hablando. Es de esa casa también. De esa Es de casa, mi de bisabuelo. tu familia de Mm, alguna manera. sí. Sí. Un poco quería hablar de eso que te estoy explicando, un poco de que en ese acto, porque otra gente, entre ellos Camilo, etcétera, otros me han criticado que parece como un acto un poco de latifundista. Y yo no lo veo así, quizás sí puede tener una lectura así, pero creo que es más bien una lectura que le quiero dar un poco que son estos hombres los que cargan la felicidad del otro sin poseerla ellos mismos, ¿no? Y cargan, y la única memoria que tienen de alguna forma la sonrisa del otro y no la suya, ¿no? Y por eso el personaje termina Muy muriendo. buena esa reflexión, porque eso es la película. El que Finalmente logra eso es. meterse ahí, esa es la película. Mm, O sea, es como el equivalente a que ellos crean, ayudan a construir esa felicidad, mm, como dices tú, de los otros, de los y de ese mundo feliz que se ve en esas imágenes mm, finales de archivo de la casa cuando está en su momento de esplendor con la mm, familia. Bueno, Teo, ha mm, sido muy grato conversar, desmenuzar un poco el mm, origen de Ocaso
y para dónde vas tú con este nuevo proyecto Blanco sobre Blanco. Y te deseo lo mejor y gracias por haber asistido a esta conversación. Bueno, gracias Pepe, gracias a todos ustedes por invitarme.